Bienvenidos, amados hermanos y amigos, a su canal Narrativas de Fe y Esperanza. Aquí encontrarás relatos bíblicos llenos de poder, enseñanzas profundas y mensajes que edifican el alma. Si este contenido bendice tu vida, te invito a darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir esta historia con tus familiares y amigos, para que más personas conozcan la grandeza del Dios verdadero. Prepárate para adentrarte en un relato lleno de suspenso, sabiduría divina y revelación celestial, la historia del capítulo 2 del libro de Daniel. Un episodio donde un sueño inquietante pone en jaque a todo un imperio, y solo un hombre de fe logra traer luz en medio del misterio. El misterio revelado por Dios. El rey inquieto y el misterio del sueño. Era el segundo año del reinado del poderoso Nabucodonosor, rey de Babilonia. Aquel monarca, temido por las naciones y glorificado por sus conquistas, comenzó a experimentar noches de angustia. Un sueño perturbador lo visitaba una y otra vez, un sueño tan vívido y aterrador que, al despertar, su espíritu se turbaba y su mente quedaba en confusión. El rey, incapaz de hallar descanso, mandó a llamar a todos los sabios de Babilonia, magos, astrólogos, encantadores y adivinos. Ellos eran los guardianes del conocimiento oculto, los hombres más eruditos del reino. Cuando llegaron a su presencia, el rey les habló con voz firme y mirada penetrante. He tenido un sueño que me ha perturbado, y quiero saber qué significa. Los sabios, inclinándose ante él, respondieron con respeto. Viva para siempre el rey. Cuente su sueño a sus siervos, y nosotros le daremos su interpretación. Pero Nabucodonosor, desconfiado y determinado a probarlos, replicó con un tono gélido. No, ustedes me dirán el sueño y también su interpretación. Si no lo hacen, serán cortados en pedazos y sus casas reducidas a ruinas. Pero si lo revelan y lo interpretan, recibirán de mí grandes honores, riquezas y recompensas. Los sabios se miraron entre sí, temblando. Ninguno se atrevía a responder algo más que súplicas. Majestad, ningún hombre en la tierra podría hacer lo que pides. Solo los dioses, que no viven entre los hombres, pueden revelar un misterio así. El rostro del rey se tornó de ira. Su paciencia se agotó, y su voz tronó en el salón del trono. Basta, todos los sabios de Babilonia serán ejecutados, son unos mentirosos y fraudes. Y así, se dio la orden de muerte. El decreto se extendió como fuego por todo el reino, los sabios, los intérpretes y los consejeros serían aniquilados. Entre ellos estaban también Daniel y sus compañeros, Ananías, Misael y Azarías, conocidos en Babilonia como Sadrac, Mesac y Abednego. Mientras los soldados recorrían las calles buscando a los sabios para ejecutarlos, Daniel, al oír la noticia, se mantuvo sereno. Llamó aparte a Arioc, el jefe de la guardia del rey, y le preguntó con calma. ¿Por qué el rey ha dado una orden tan severa? Arioc le explicó lo sucedido, el sueño del rey, la demanda imposible, la furia desatada. Entonces, Daniel se acercó al palacio y pidió al rey un poco de tiempo, prometiendo que le revelaría el sueño y su interpretación. El monarca, intrigado por la valentía de aquel joven hebreo, accedió a darle un plazo. Daniel regresó con sus 3 amigos y les contó lo que ocurría. Allí, en su humilde morada, se postraron juntos en oración. Le suplicaron al Dios del cielo que les tuviera misericordia y les revelara el misterio, para que ellos no perecieran junto con los demás sabios de Babilonia. Aquella noche, mientras el silencio cubría la ciudad y las lámparas se apagaban una a una, el Dios de los cielos se manifestó. En un sueño, el misterio fue revelado a Daniel. Al despertar, Daniel levantó sus manos y bendijo al Señor con palabras de adoración y gratitud. Bendito sea el nombre de Dios por siempre, porque suyos son la sabiduría y el poder. Él cambia los tiempos y las estaciones, pone y quita reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, y la luz habita con él. Con el corazón lleno de fe y esperanza, Daniel se preparó para ir ante el rey y revelar lo que ningún hombre había podido descubrir. La revelación del misterio ante el trono del rey. A la mañana siguiente, el sol dorado de Babilonia iluminaba las torres del palacio real.
El ambiente era tenso, los sabios se ocultaban, los soldados aguardaban nuevas órdenes, y el decreto de muerte aún pesaba sobre todos. Fue entonces cuando Ariok, el jefe de la guardia, recibió una inesperada visita, Daniel, el joven hebreo. Su rostro reflejaba serenidad y determinación. No mates a los sabios de Babilonia, le dijo Daniel, llévame ante el rey, y yo le revelaré el significado de su sueño. Ariok, sorprendido por su valentía, no perdió tiempo. Entró con Daniel ante el trono y proclamó: Rey Nabucodonosor, he hallado entre los deportados de Judá a un hombre que puede darte la interpretación. El rey, que aún se hallaba turbado por la angustia de aquel sueño inquietante, miró fijamente a Daniel y le preguntó con voz profunda: ¿Eres tú capaz de decirme el sueño que tuve y su interpretación? Daniel, sin mostrarse arrogante, levantó su mirada al cielo y respondió con humildad: Ningún sabio, adivino ni mago puede revelar al rey este misterio. Pero hay un Dios en el cielo que revela lo oculto, y él ha mostrado al rey lo que sucederá en los últimos días. Este es el sueño y su interpretación. El salón quedó en silencio. Los consejeros observaban atentos, los guardias contenían la respiración, y Nabucodonosor, expectante, se inclinó hacia adelante. Daniel continuó, su voz resonando con firmeza y reverencia. Tú, oh rey, en tu cama pensabas en lo que habría de suceder más adelante, y Dios te reveló lo que va a ocurrir. En tu sueño, viste una gran estatua. Era enorme y de un brillo extraordinario. Su aspecto era impresionante. El rostro del rey se tensó, las palabras de Daniel eran exactamente lo que él había visto. La cabeza de la estatua era de oro puro, su pecho y sus brazos eran de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, y sus pies una mezcla de hierro y barro cocido. Los ojos de Nabucodonosor se abrieron de par en par, cada detalle coincidía con el sueño que nadie más conocía. Daniel prosiguió: Mientras contemplabas la estatua, viste que una piedra se desprendía, sin intervención humana, y golpeaba los pies de hierro y barro. La estatua se desmoronó completamente, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro se hicieron polvo. El viento los llevó sin dejar rastro. Pero la piedra que la golpeó se convirtió en una gran montaña que llenó toda la tierra. El salón entero quedó sobrecogido. El silencio era tan profundo que se podía oír el respirar del rey. Daniel, movido por la inspiración divina, explicó el significado del sueño. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro. Dios te ha dado dominio, poder y gloria sobre los hombres y las bestias. Pero después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce que dominará la tierra. Después vendrá un cuarto reino, fuerte como el hierro, que todo lo aplastará. Mientras Daniel hablaba, Nabucodonosor permanecía inmóvil, atento a cada palabra. Los pies y los dedos de la estatua, mezcla de hierro y barro, representan un reino dividido, fuerte en parte, pero también frágil. Intentarán unirse, pero no se mantendrán unidos. Así como el hierro no se mezcla con el barro. Entonces Daniel, con voz más solemne aún, proclamó la parte más gloriosa del mensaje. En los días de esos reinos, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido, ni será entregado a otro pueblo. Ese reino desmenuzará a todos los demás, pero permanecerá para siempre. La piedra que viste desprenderse sin mano humana representa ese reino eterno, el reino de Dios, que llenará toda la tierra. Al terminar, Daniel levantó su vista y añadió con convicción: Este es el sueño, y esta es su interpretación fiel. El gran Dios ha mostrado al rey lo que va a suceder. Su palabra es verdadera, y su interpretación, segura. Nabucodonosor, conmovido, se levantó de su trono. Su corazón latía con fuerza, lo que escuchaba no podía venir de ningún hombre mortal. El rey se postra, la gloria de Dios en medio de Babilonia. El gran salón del trono quedó envuelto en un silencio reverente. Los cortesanos, hechiceros y consejeros observaban atónitos a aquel joven hebreo, un cautivo de Judá, que había revelado el secreto que ni los sabios más poderosos del reino pudieron descifrar. El rey Nabucodonosor, impactado por lo que había escuchado, se levantó lentamente de su trono.
sus ojos, que momentos antes ardían de autoridad y poder, ahora reflejaban asombro y respeto. De pronto, ocurrió lo impensable, el rey de Babilonia se inclinó rostro en tierra ante Daniel, honrándolo como instrumento del Dios viviente. Ordenó que le ofrecieran ofrendas y perfumes, y exclamó ante todos los presentes: Ciertamente el Dios de ustedes es el Dios de los dioses, el Señor de los reyes, y el revelador de los misterios. Pues has podido descubrir este secreto que nadie más conocía. Las palabras del rey resonaron en cada rincón del palacio. Los sabios y magos, que antes habían temido por sus vidas, ahora miraban a Daniel con admiración y reverencia. Nabucodonosor mandó que Daniel fuera vestido con los ropajes de los nobles, y le colocó un collar de oro al cuello como símbolo de honor. Luego, en presencia de todos, lo proclamó gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios del reino. Daniel, sin dejarse llevar por la soberbia, recordó a sus compañeros, aquellos que junto a él habían orado fervientemente al Dios del cielo. Entonces pidió al rey que les diera cargos importantes a Sadrac, Mesac y Abed-Negó, y Nabucodonosor accedió complacido, colocándolos como administradores de la provincia de Babilonia. Desde ese día, la presencia del Dios de Israel comenzó a hacerse sentir en el corazón del imperio babilónico. El testimonio de Daniel y sus amigos no solo salvó vidas, sino que mostró a reyes y naciones que el Dios del cielo no tiene límites ni fronteras. Los días posteriores estuvieron marcados por una mezcla de asombro y respeto. El nombre de Daniel comenzó a pronunciarse con honor, y muchos se preguntaban, ¿quién es ese Dios que revela misterios y confunde la sabiduría de los sabios? Daniel, por su parte, nunca olvidó de dónde provenía su poder. En medio de la gloria y la abundancia del palacio, mantenía su corazón humilde y fiel al Señor, orando cada día y recordando que la verdadera sabiduría no viene del hombre, sino de Dios. Pero mientras el joven profeta disfrutaba del favor del rey, en el corazón de Nabucodonosor germinaba una inquietud nueva. Aunque reconoció al Dios de Daniel, su orgullo no había desaparecido del todo. Algo en su interior le susurraba que su poder era inmenso, y que su reino era el más glorioso de todos. Aun sin saberlo, ese pensamiento sería el inicio de nuevas pruebas y revelaciones, donde la soberbia humana volvería a enfrentarse a la autoridad del Dios eterno. El Dios que revela y exalta. El eco de aquel día glorioso seguía resonando en los pasillos del palacio. Los siervos hablaban del joven hebreo que había descifrado el sueño del rey cuando nadie más pudo hacerlo. Los sabios murmuraban entre sí, reconociendo que su ciencia no era nada comparada con el poder del Dios de Daniel. En toda Babilonia, el nombre del Dios de Israel comenzó a ser mencionado con asombro y respeto. Aquel reino pagano, repleto de ídolos y templos dedicados a falsos dioses, había presenciado una manifestación innegable del poder divino. Pero detrás de la gloria y el reconocimiento, había un propósito celestial mucho más profundo. El sueño de Nabucodonosor no era solo una advertencia para su tiempo, sino una profecía que abarcaba toda la historia de la humanidad. El oro, la plata, el bronce, el hierro y el barro simbolizaban los grandes imperios que surgirían en la tierra. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, todos destinados a caer. Cada uno más fuerte en apariencia, pero más débil en unidad. Sin embargo, la piedra que se desprendió sin intervención humana representaba algo eterno, el reino de Dios, aquel que no depende del poder humano ni de la gloria terrenal. Era la promesa de que un día, el Señor establecería un reino incorruptible, que llenaría toda la tierra y no tendría fin. Daniel comprendió que el sueño no solo era una revelación al rey, sino una muestra del amor de Dios hacia la humanidad. Dios le hablaba incluso a los paganos, enseñándoles que todo poder terrenal tiene un límite, pero su autoridad es absoluta y eterna. Mientras los hombres construyen imperios y levantan monumentos de orgullo, Dios sigue siendo el soberano que dirige el curso de la historia. Y fue ese Dios, el mismo que liberó a Israel de Egipto y que dio sabiduría a José en Egipto, quien se reveló a Daniel en Babilonia, mostrándole lo que solo la fe puede entender. Daniel sabía que había sido instrumento en las manos del Altísimo. Y cada vez que recordaba cómo el misterio fue revelado, sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud.
No se enalteció, no buscó fama ni reconocimiento, solo adoró al Dios que da sabiduría a los humildes y confunde la sabiduría de los soberbios. Sin embargo, aunque el corazón del rey se doblegó ante aquella revelación, su orgullo no había muerto, y pronto el Señor volvería a tratar con él para demostrarle que la gloria pertenece solo a Dios. Pero por ahora, el nombre de Daniel y el Dios del cielo eran exaltados en toda la tierra. El muchacho que un día fue llevado cautivo de Judá, ahora era consejero del rey más poderoso del mundo, y su fidelidad estaba cambiando el curso de la historia. La oscuridad espiritual que envolvía a Babilonia comenzaba a disiparse lentamente. Y en medio de aquel reino idólatra, una luz resplandecía con fuerza, la luz del Dios verdadero. El capítulo 2 del libro de Daniel no es solo una historia del pasado, sino una poderosa revelación del presente y del futuro, una declaración divina de que Dios tiene el control absoluto de la historia. El sueño de Nabucodonosor mostró que los reinos humanos son temporales, que la gloria del hombre es pasajera, y que la sabiduría terrenal jamás podrá igualar la sabiduría del Altísimo. Desde Babilonia hasta los imperios modernos, el mensaje sigue siendo el mismo, solo el reino de Dios permanecerá para siempre. Daniel nos enseña el valor de la fe, la humildad y la dependencia total de Dios. Cuando el decreto de muerte fue pronunciado, él no se desesperó ni huyó. Se volvió a Dios en oración, confiando en que solo el Creador podía revelar lo imposible. Y Dios respondió. Porque Él escucha a los que lo buscan con sinceridad y se glorifica en medio de la crisis. También aprendemos que el Señor puede usar incluso a los más humildes para manifestar su poder. Daniel era un joven cautivo, extranjero en una tierra pagana, sin posición ni poder, pero su corazón era fiel. Y fue esa fidelidad la que abrió las puertas de los misterios divinos. El relato nos recuerda que no hay sabiduría fuera de Dios, y que cuando el mundo ofrece confusión y miedo, el pueblo de Dios debe ofrecer luz, esperanza y verdad. La piedra que destruyó la estatua representa a Cristo, la roca eterna, quien vino al mundo sin intervención humana, enviado directamente por el Padre Celestial. Y su reino, el reino de justicia, paz y verdad, llenará toda la tierra. Nada ni nadie podrá detenerlo. Por eso, así como Daniel confió en el Señor, también nosotros debemos hacerlo hoy. Cuando el mundo se estremece, cuando los poderosos caen, cuando las estructuras humanas se derrumban, el reino de Dios permanece firme. Él sigue revelando misterios, sigue levantando a los humildes, y sigue reinando sobre todo lo creado. Queridos amigos de Narrativas de Fe y Esperanza, este relato del capítulo 2 del libro de Daniel nos recuerda que la sabiduría verdadera proviene solo del Dios del cielo, y que su reino nunca será destruido. Si esta historia te ha edificado, te invito a darle like al vídeo, dejar tu comentario, suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y compartir esta narración con tus amigos y familiares, para que más personas conozcan la grandeza del Señor. Gracias por acompañarnos una vez más. Y recuerda, aunque el mundo cambie y los reinos pasen, el reino de Dios permanece para siempre. Hasta la próxima entrega, aquí en tu canal, Narrativas de Fe y Esperanza.